Dios con su bendita palabra, los conocimientos tan admirables dados a la humanidad desde hace más de 100 años y que hoy, por bondad de Dios, empiezan a ser más conocidos. De hecho, hay una profecía de Padre Pío de Pietrelcina respecto de quienes subían a San Giovanni Rotondo y le comentaban que venían de Corato. Padre Pío le respondía: ¿y qué vienen a hacer a San Giovanni Rotondo si allí en Corato tienen a Luisa la Santa? Padre Pío fundó, a través de Federico Abrech, un judío converso, la primera casa para la difusión de los escritos de Luisa Picarreta en San Giovanni Rotondo. Así que, pues, la profecía del Padre Pío fue: los escritos de Luisa Picarreta estarán en boca de toda la iglesia en el tercer milenio. Ya estamos en el tercer milenio. Así que gracias por la inmensa bondad a Dios y por su fiat que han dado al estar aquí presentes, amados apóstoles del reino. El Padre Alfredo Cueva nos va a compartir ya su tercer tema, que es el aniquilamiento de la voluntad, la imitación de Jesús y el desposorio de la cruz como vida nueva. Muchas gracias, querido Padre Alfredo. Bueno, entonces hemos estado viendo los primeros eslabones de la cadena de virtudes, las virtudes teologales, el conocimiento de sí mismo, y ahorita vamos a ver las virtudes de la cruz, ¿verdad? Vamos a leer del volumen 2, el día 16 de mayo de 1899. Si lo quieren buscar. ¿Alguien lo quiere leer? 16 de mayo de 1899. ¿De mayo, padre? No. De mayo, sí. Dice: virtudes de la cruz, despojarse de la propia voluntad. Dice: la cruz dispone al alma la paciencia. La cruz abre el cielo y une cielo y tierra juntos, o sea, Dios y el alma. La virtud de la cruz es potente y cuando entra en un alma tiene la virtud de quitar el hollín de las cosas terrenas, y no solo, sino que da el aburrimiento y el fastidio, el desprecio de las cosas de la tierra, y a cambio devuelve el sabor, el agrado de las cosas celestiales. Pero por pocos es reconocida la virtud de la cruz, por eso muchos la desprecian. Luego, un poquito más adelante, le dice: hija mía, lo que miro en un alma es cuando se despoja de la propia voluntad. Entonces mi voluntad la reviste, la diviniza y la hace toda mía. Fíjate en esas almas, se dicen devotas mientras las cosas van a su modo, pero basta una pequeña cosa, si no son largas sus confesiones, si el confesor no las satisface, pierden la paz y algunas llegan a no querer hacer ya nada. Eso significa que no es mi voluntad la que predomina, sino la de ellas. Debes saber también, hija mía, que equivocan el camino, pues cuando veo en verdad que quieren amarme, tengo muchos modos de poder darles mis gracias. Cuánta pena daba ver sufrir a Jesús por este tipo de gente, y traté de compadecerlo por cuanto pude, y así terminó. Pues esto es lo que dice Jesús en el Evangelio: el que quiera seguirme, cargue su cruz, niegue a sí mismo y siga. O sea, Jesús no está diciendo algo nuevo, simplemente nos está ampliando el llamado. Ahora, ¿por qué es tan importante la cruz?
porque la cruz nos despoja de nosotros mismos. Entonces, para que la voluntad divina pueda reinar en nosotros, debemos despojarnos de nuestra propia voluntad. Pero, ¿qué incluye despojarse de la voluntad? De mi querer, de mi juicio, de mis deseos, de mi propia voluntad, de quererlo hacer yo. Entonces, fíjense bien que la cruz, por eso es un instrumento de muerte, ¿verdad? Hay que darle muerte a todo esto. Porque nosotros normalmente nos manejamos pues en referencia a nosotros mismos, lo que conozco, lo que me parece, lo que quiero, lo que me interesa. ¿Se dan cuenta? Por eso el Papa habla de la autorreferencia, que es terrible. No podemos vivir autorreferenciados. Por eso el que quiera, niéguese a sí mismo. Ese niéguese a sí mismo, pues es el trabajo de la cruz en nosotros, ¿verdad? Entonces aquí lo primero que nos deja ver es que la cruz dispone a la paciencia. ¿Verdad? También nos dice que nos despoja de la propia voluntad. Porque acuérdense que Jesús le dice a Luisa, porque la voluntad humana más que ayudar se convierte en obstáculo. Entonces hay que quitar el obstáculo, que es el sentido pues más humano de que queremos que actúe nuestra propia voluntad. Ahora, no se trata de aniquilar la voluntad, es unirla a Él en el mismo querer. Para que nuestra pequeña voluntad se una a Dios, debemos querer lo que Él quiere y dejarla actuar libremente. Pero mientras estamos apegados al juicio, al deseo, al querer, al parecer, a la autorreferencia, la voluntad divina no puede actuar, porque ahí estamos nosotros. Por eso hay que quitarnos nosotros y dejar el campo abierto, ¿no? Otras cosas que son de la cruz, ¿verdad? Es el desapego. Desapego de uno mismo y de los demás. Porque un alma pegada, ¿verdad? Pues está atada. Y entonces no deja que actúe la voluntad divina. Si quieren leemos en ese sentido el 23 de mayo, un poquito más adelante. Ahí mismo estábamos en el 16 de mayo. Vámonos al 23. Es la segunda parte, porque hay una parte de la dulzura y otra parte del desapego. ¿La tiene por ahí alguien? ¿La quiere leer? Sí, como está grabando, tiene que ser acá. Hija mía, por eso la primera cosa que recomiendo, miren otra vez lo primero, es el desapego de todas las cosas y hasta de uno mismo. Cuando el alma se ha desapegado de todo, no tiene necesidad de hacerse fuerza para estar lejos de las cosas de la tierra que le están a su alrededor, y ellas, viéndose no tomada en cuenta, es más, viéndose despreciadas, le dan un adiós y se despiden para no darle más molestias. O sea que nosotros pues, estamos hechos mucho del apego, ¿no? De hecho, en eso estamos, apegados al afecto, a las condiciones, a las personas concretas, a uno mismo. Es que a mí así me enseñaron. Es que así soy yo, ¿verdad? Ese es apego que debemos de emprender este camino de libertad, ¿verdad? Porque a Conchita le decía Jesús, hay gente que está atada con un hilo, que es muy fácil de romper, pero que por ser un apego, no puedo hacer nada ahí.
Porque a veces los apegos son vicios, ¿no? Y son apegos terribles. Pero a veces son cosas tan insignificantes, pero que son como un hilo, ¿verdad? Que mientras no se revienta, no hay esa libertad, no hay ese desapego, ¿no? Y en el 26 de mayo dice el desprecio de sí mismo. O sea, nosotros hay que despreciarnos hasta a nosotros mismos. Comprendí que debo entrar en mi nada y conocer quién soy yo. Volvemos al conocimiento de sí. Pero no debo detenerme ahí, también ya lo dijimos, sino enseguida poner mi mirada en Dios y volar al inmenso mar de sus cualidades. Y ahí detenerme. De otro modo, la naturaleza queda debilitada, porque entonces nosotros mirándonos a nosotros mismos diremos, pues yo qué voy a poder, y luego con estas miserias, y luego con estas limitaciones, y estos defectos. Entonces, por eso decíamos, se abate el alma cuando solo se mira a sí misma. Por eso entonces la mirada es, levantemos el corazón, decíamos, mirar a Dios en su infinita bondad, en su infinita capacidad, ¿verdad?, de darnos la alegría de ver que lo importante no es mirarnos a nosotros, es mirarlo a Él y ver todo lo que nos quiere dotar. Si hay miseria, está su misericordia. Si está nuestra debilidad, está su fuerza. ¿Verdad? Fíjense que para vivir divina voluntad tenemos que tener mucho carácter y mucha capacidad de manejar emociones. Porque de repente uno pues va en este conocimiento de sí mismo, que no es que yo lea en algún lado quién soy, sino que de repente uno va caminando en lo que es y uno se va constatando su limitación y su miseria. Y si uno no está con la capacidad de estar viendo a Dios, uno en este camino, si no somos cuidadosos, empezamos a desanimarnos de todo. Y cuando nos contraría todo, porque la cruz tiene un valor de... Jesús le dice a Luis en otro capítulo, la cruz sirve para el desengaño. Ahorita lo leemos, que cuando Jesús permite la cruz es para desengañarnos de lo que vivimos. Y entonces lo busquemos a Él. Entonces cuando uno no está habituado a ver a Dios, porque no es suficiente orante, porque no hace la meditación suficiente, pues cuánto desánimo no hay en las almas. Ahora, Dios quiere que veamos lo que somos, pero no para desanimarnos. Es para que lo volteemos a ver a Él. ¿Verdad? Entonces, en divina voluntad no es tan fácil, ¿verdad? Hay que tener la capacidad de decir, bueno, eso soy lo que soy, pero no, ni me voy a poner triste, ni me voy a desanimar. Ese es mi barro, esa es mi miseria, pero mi mirada está puesta en Dios y Él, como dice el salmista, y volverás a alabarlo, ¿verdad? O sea, volver a alabar a Dios es encontrar de nuevo la alegría, no en lo que tú eres y lo que haces, sino en lo que Dios y lo que Él es capaz de hacer. Entonces siempre el ánimo firme, ¿no? Los de la familia de la cruz dicen, ¡viva la cruz! ¡Ánimo firme! Porque la cruz pesa, la cruz es muerte a la carne, o sea, la cruz siempre mortifica, siempre contraría, siempre nos desengaña, ¿no? Que pensábamos que esto era la panacea, que esto me hacía feliz, y me doy cuenta que estoy igual de vacío. Entonces me doy cuenta que ahí no está la fuente de la felicidad ni de la realización, sino está en Dios. Ese es el camino que vamos haciendo en los primeros eslabones. Dios me va dando la conciencia de mi propia miseria, pero también me va dando claridad de sus atributos divinos. Por eso los giros son importantes. Giramos en la bondad divina, en su potencia, en su santidad, para darnos cuenta que ese mar de bondades y de cualidades divinas es para que nosotros tomemos ahí la alegría de saber que ese depósito es para que nosotros lo tomemos. ¿Por qué voy a estar alegre? Pues porque Dios está conmigo. Oiga, pero te está pasando todo. Pues sí, pero Dios está consoladoramente brindándome su misericordia, su fortaleza. Es lo que volvemos a la fe viva, ¿no?
tenemos que tomar de Dios la gracia. Es más, la comunión que hacemos, si no la hacemos bien, no tomamos nada del sacramento. Por eso hay que aprovechar el momento de la comunión para tomar de la comunión lo que necesitamos. A veces hacemos las comuniones mecánicas y no le sacamos ningún provecho al sacramento, porque no hemos aprendido a tomar de Dios la gracia. Miren, esto es tan sencillo. Ahorita estamos tomando de la naturaleza la luz y el aire que respiramos. ¿A poco estamos haciendo un acto consciente? Voy a tomar un poco más de sol y un poco más de aire. Lo estamos tomando naturalmente. Sobreabunda la luz hoy, en este día tan espléndido, y el aire que siempre respiramos. En la vida espiritual igual. Busco a Dios, me conecto con Él y tomo espiritualmente lo que debo tomar. Paz, ánimo, alegría, fortaleza. Lo que pasa es que no hacemos bien nuestros ejercicios. San Francisco de Asís decía que cuando él no tenía paz o le faltaba alegría, le decía a sus discípulos, y hagan oración hasta que Dios les dé lo que necesitan. Y no salgan de la oración hasta que en el alma tengan lo que necesitaban, la paz, la alegría, la fortaleza, el consuelo. Uno dirá, ay caray, pues ¿cómo es eso? Pues es como en la naturaleza. Muchas cosas las tomamos porque están a nuestro alrededor y estamos inmersos aquí para tomar lo que necesitan nuestros cuerpos, al menos en la cuestión vital, pues el aire que respiramos, el agua que tomamos. Así es con las cosas espirituales. Parece como magia, ¿no? No. Yo me pongo en la presencia del Señor y automáticamente tengo que chupar paz. Porque Dios lo primero que comunica es la paz. La paz os dejo, mi paz les doy. Entonces, sabernos conectar con Dios es saber tomar lo que de Él proviene para nuestras almas espirituales. Entonces, esto es bien importante que lo vayamos viviendo, ¿verdad? Digo, a mí me ha costado trabajo, se los estoy diciendo, pero yo hago mis ejercicios, ¿verdad? Y de repente viene uno atribulado, cansado, con un problema que se suscitó en la pastoral o familiar, y entonces uno dice, ah, caray, pues lo único que puedo hacer es conectarme con Dios y recuperar mi paz interior. Parece que la paz es cualquier cosa, pero la paz es signo de que tú estás con Dios, que Dios está unido a ti. A Luisa le dice, no pierdas nunca la paz. Y cuando te des cuenta que has perdido la paz, vuelve a tu centro, que soy yo, y recupera la paz. Todo está bien. Todo está en manos de Dios. Nada está fuera de su voluntad divina. Ahí estoy recuperando la paz. Porque entonces estoy viendo que los problemas me sobrebalsan, mi miseria es muchísima, es mi equívoco o la realidad adversa que estoy pasando. Estás mirándote a ti mismo y mirando fuera de ti. Hay que mirar siempre a Dios en nosotros, dice Luis. Por eso lo primero que hace la cruz es dar paciencia, dar paz interior, tener la serenidad, ¿verdad? Para todo lo que pasa, lo que vive, verlo en Dios y caminar sobre esa confianza de que Dios me está dando todo para que Él pueda seguir actuando en mí y pueda yo sortearme aquello y salir adelante con provecho. Es que la vida espiritual es como saber nadar también, ¿no? ¿Cuánta gente no sabe nadar? No flota, tiene miedo, se tensa y el cuerpo se hunde. No disfruta lo que significa introducirse al agua, ¿no? También nosotros tenemos que saber introducirnos a la dimensión espiritual y sobrenatural que el Señor nos regala. Hay que saber entrar en estos ámbitos, ¿no? Ahora, para poder entrar en eso, por eso la cruz nos tiene que ir despojando, nos tiene que ir quitando lo que no nos permite estar ahí, ¿verdad?
Entonces ya vimos paciencia, despojarse de la propia voluntad, despojo de uno mismo y de los demás y de las cosas, ¿verdad? La mortificación. La mortificación, ya dijimos, es darle muerte a la carne. Todo aquello que actúa en contra de Dios en nuestra condición se llama carne. Entonces hay que darle muerte a esa situación. No hay tratamientos paliativos para esto. La carne, en este sentido paulino, o se muere o siempre estará dando lata y obstaculizando la acción divina. Por eso hay que morir para vivir, decía. Hay que morir a esas cosas y darle tratamiento de muerte. Mortificar es esto, dar este tratamiento de cruz, diríamos. De tal manera que a Luisa le dice, tú tienes que respirar en la virtud de la mortificación. Entonces uno cuando ya vive en este camino, uno se da cuenta que hay muchas cosas mortificantes. Y entonces uno las acepta como cruz para que hagan su trabajo de darle muerte a la propia voluntad y a esta carne que es tan caprichosa. O sea, nuestra condición humana es muy caprichosa. Entonces uno se va dando cuenta, no se trata de hacer ayunos y sacrificios, la vida tiene demasiadas cosas que mortifican, pero si las asumimos con espíritu de abnegación, de aceptación, esa cruz nos va haciendo posibles que podamos quitar el obstáculo y que empecemos a ver cómo actúa la gracia en nosotros, sobre todo ya en las edades medias en adelante. Pues cuántas cosas físicas no nos, como éramos jóvenes y nada nos dolía, ¿verdad? Y todo lo podíamos porque había vigor, ¿verdad? Cuando uno ya empieza del 6º piso para adelante, ¿verdad? Pues que ya tenemos problemas en la boca porque ya traemos prótesis, ya no comemos como antes, todo, nos duele aquello, nos cansamos más rápido. Todo eso es mortificante para nosotros porque decimos, es que ya no puedo, es que ya me duele esto, es que esto ya es una deficiencia. Hay que abrazarla y respirar ahí, quiere decir vivirlo con espíritu cristiano, ¿verdad? Digo, es un ejemplo que puedo compartirles, que yo de repente a partir de los 60 años uno ya va viendo que hay cosas que ya no funcionan bien en uno. Entonces ni uno ni se preocupa demasiado, ni se molesta, ni se contraría, las asume desde un espíritu de cruz y eso le ayuda a caminar espiritualmente. Porque miren, el valor de la cruz es el despojo de uno mismo. La muerte va a ser el despojo de uno mismo. O sea, el último pencazo de gracia es la muerte. Nos despojará la muerte de uno mismo para entrar al plano sobrenatural. O sea, este es el mismo sentido. Entonces, pues hay que, como decía un padre benedictino, ¿verdad? Decía, hay que hacer ahorita lo necesario, ¿verdad? Por vivir la cruz, para que cuando nos muramos ya nada tenga que hacer Dios por nosotros para purificarnos, sino volar al cielo. Una alma mortificada, un alma que va muriendo a sí mismo, normalmente es más fácil que salga en su tránsito fácilmente. ¿Por qué? Porque ya la cruz trabajó en ella toda la vida. Y no algunos que tienen que trabajar al final, el purgatorio también es esto, pues donde se tendrán que purificar porque no fueron capaces de vivir en espíritu de mortificación, ¿verdad? ¿Qué otra virtud tiene la cruz? Pues el sacrificio, ¿no? Espíritu de sacrificio. Pero sacrificio amoroso, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a sacrificarnos por amor a Dios, hasta en lo más insignificante.
bueno, esto lo hago porque te amo, y así como tú te sacrificaste tanto por mí, por amor, pues a mí me toca hoy hacer un sacrificio solo por amor a ti. Entonces ya hay partes en la vida de cada uno en donde uno puede aceptar hacer un sacrificio voluntario, no forzado, por amor y solo en referencia a demostrarte el amor que yo también te tengo, porque tú me has demostrado un gran amor con todo tu sacrificio por mí. Si lo alcanzamos a comprender. Eso es decisión de cada uno. Bueno, esto lo voy a hacer por amor a Dios. Yo también quise ser benedictino en un tiempo. Y el prior nos decía, hagan todo por amor a Dios. Ay, nosotros decimos el Padre, todo por amor a Dios. Los novicios, ¿no? Siempre criticones. Ya cuando yo empecé a leer más a Luisa, dije, tienes razón. Las cosas que no se hacen por amor no tienen valor. Por eso tendremos grandes deudas de amor saliendo de aquí, y hay que pagar esas deudas de amor en el purgatorio. El amor que no le tuvimos, el amor que no quisimos vivir y expresar a Dios, queda como deuda, ¿eh? Y para entrar al reino, pues tendrás que pagar tus deudas de amor, de gloria, que no diste a Dios en esta forma en que no quisiste morir a ti mismo, o viendo todo lo que el Señor ha hecho por ti, tú no le puedes ofrecer este sacrificio. Por eso la meditación de las horas de la pasión es interesante, ¿no? Porque ahí nos damos cuenta todo el amor, el sacrificio, el sufrimiento que Jesús padeció por mí, por amor a mí, y que yo no le puedo ofrecer al Señor esto solo por amor a Él. Pero es una conciencia en que tenemos que vivir como más activamente. Porque Dios hasta en la cosa insignificante te va a pedir hazlo por amor. Aprende a vivir todo por amor. ¿Verdad? Hay otra parte que dice aquí en los primeros volúmenes que el amor tiene que cubrir todos los actos. ¿Verdad? La caridad ordena todas las virtudes. La caridad es simple, está en el volumen 2, todas estas que no las tomé porque, pues como les digo, hay mucho por meditar en este sentido. Entonces, la mortificación hace germinar las virtudes. Si quieren lo leemos, está en el volumen, ahora sí nos pasamos al 3, está en el 28 de enero de 1900. 28 de enero de 1900. La mortificación seca lo malo y hace germinar las virtudes. Continuaba lo mismo. Esta mañana Jesús me transportó fuera de mí misma y después de tanto tiempo parece que lo vi con claridad. Pero yo no veía tan yo me veía tan mala que no me atrevía a decir ni una sola palabra. Miren la mirada de Luis en sí misma. Y nos mirábamos, pero en silencio. En esas miradas recíprocas comprendía que mi buen Jesús estaba lleno de amargura, pero no me atrevía a decirle que las derramara en mí. Entonces él mismo se acercó a mí y empezó a derramarlas. Sí, ya saben que Luisa participaba de los dolores de la pasión, ¿no? O sea, Jesús le participaba ya esa experiencia. Él mismo se acercó a mí y empezó a derramarlas y yo no podía contenerlas. En cuanto las recibía, las arrojaba en la tierra y él me dijo, ¿qué haces? ¿Ya no quieres participar en mis amarguras? ¿Ya no quieres darme alivio en mis penas? Y yo, Señor, no es mi voluntad, no sé yo misma qué cosa me sucede. O sea, también ella no sabía que estaba viviendo, ¿no? Me siento tan llena que ya no tengo dónde contenerlas. Solo un prodigio tuyo puede agrandar más mi interior y así podré recibir tus amarguras. Entonces Jesús me persignó con una señal grande de la cruz y las derramó de nuevo y así parece que pude contenerlas y luego agregó. Hija mía, la mortificación es como el fuego que seca todos los humores.
Así la mortificación seca todos los humores malos que hay en el alma y la inunda de un humor santificante, de modo que hace germinar las más bellas virtudes. Entonces fíjense bien cómo la virtud de la cruz tiene una función importante. Dios tiene que ir trabajando sobre nosotros y por eso la mortificación, por ejemplo, en la vida monástica es muy clara la mortificación, Se levantan bien temprano a la vigilia, o sea, le restan tiempo a su sueño para estar orando y entonces ahí hay una mortificación. Luego hay otra mortificación en el comer, digamos, frugalmente, sin abundar en mucha comida. En el trabajo manual, ¿verdad? Un trabajo que podríamos encargárselo a un empleado, ¿verdad? Bueno, pues que limpie o que pongan o torne, pues la señora que viene a limpiar. No, ellos hacen ese trabajo, pero es para mortificarse. Y se mortifican de muchas formas porque esa es su vida, ¿no? Su vida de monje, ¿verdad? Es una vida en que quieren alcanzar la santidad. Y han entendido que cualquier cosa que contraríe la voluntad humana y que la trabaje uno para poderla disponer a mayor virtud, ¿verdad? Pues el monje acepta una vida de muchos sacrificios y mortificaciones. Bueno, esa es su vocación de ellos, esa es su condición en su camino de búsqueda, ¿no? Como Dios lo pide para ellos. Pero nosotros también tenemos muchas cosas como sacerdotes que incluyen una vida de verdadera mortificación. Si no, vean ustedes, recorran su agenda, ¿verdad? Y su forma de abordar su trabajo pastoral y su capacidad de estar con la comunidad. Hay un montón de cosas bien mortificantes, ¿no? Simplemente el confesar con más generosidad y poner más horarios para que la gente nos busque, pues para nosotros es una cosa que pues tenemos que estar más disponibles para escuchar a la gente, porque hoy se estila que la gente pues no valora mucho el sacramento, ¿no? Es que quiero hablar con usted, pero ¿se quiere confesar? No quiero que me den consejo. No, entonces yo ahorita no puedo. Si te quieres confesar, pues ya sabes los horarios. O sea, como que de alguna manera la gente también quiere abordarnos, no nada más en un sentido de reconciliación, sino de que la escuchemos, de que estemos con ellos, de que compartamos alguna situación que están viviendo familiarmente, ¿no? Y no tienen quizá un consejero o alguien que les pueda orientar. Hay muchas cosas que nos mortifican. Decimos, ay, la gente cómo es impertinente. Bueno, si somos más capaces de entender la mortificación, decimos, bueno, está bien, voy a atender a esta persona, voy a darle un espacio. Aunque nos mortifica a nosotros, nos hace pues capaces de decir, bueno, pues yo podría decir, pues ya estuve en una reunión con el obispo, ya me reuní con estas agentes de pastoral y todavía llega esta señora a preguntarme, dice, o sea, como sacerdote que soy, pues yo también vivo esas experiencias y digo, bueno, tener un poco más de disponibilidad y de aceptar ciertas situaciones que son del bagaje sacerdotal, ¿verdad? Implica mortificarnos, o sea, dejar que esa experiencia, ¿verdad? nos haga este tratamiento. ¿Para qué? Aquí dice el objetivo, para que germinen las más bellas virtudes. Entonces, cuando en la vida sacerdotal hay más capacidad de asumir a nuestro estilo la experiencia de la mortificación, pues el sacerdote se vuelve más virtuoso, porque aquí germinan las más hermosas virtudes. Entonces, fíjense bien, la mortificación, el sacrificio amoroso. Vamos a ver los frutos y efectos de la cruz, ¿verdad? Para que lo podamos meditar con los escritos de Luisa. 1 de mayo de 1900. Frutos de la cruz. Hija mía, si la Eucaristía es prenda de la gloria futura,
La cruz es el desembolso para comprarla. Fíjense qué bonita frase, ¿no? Decimos que la Eucaristía es prenda de la gloria futura. Pues la cruz es el desembolso para comprarla. O sea, no hay gloria sin cruz. Para que Cristo estuviera resucitado y glorioso, tenía que pasar por su pasión y su cruz. Una gloria sin pasión y cruz es una ilusión. Y una pasión y cruz sin gloria es fatalismo. Entonces aquí dice, la cruz es el desembolso para comprar. Si la Eucaristía es semilla que impide la corrupción, es como esas hierbas aromáticas con las que se ungen los cadáveres y no quedan corrompidos, y de la inmortalidad al alma, y da la inmortalidad al alma y al cuerpo, la cruz, la Eucaristía. La cruz los embellece y es tan poderosa que si hay deudas contraídas, ella se hace fiadora con mayor seguridad, hace cancelar la escritura de la deuda contraída, y después de haber satisfecho toda deuda, le forma al alma el trono más deslumbrante en la gloria futura. Pues es como cuando vemos que alguien muere en una agonía terrible. Ay, Señor, pues ¿por qué está sufriendo tanto esta alma? Pues porque tiene que desembolsar para poder entrar a la gloria. Entonces también, fíjense bien cómo Dios a veces permite ciertos sufrimientos, porque tiene que hacer la cruz este trabajo que describe aquí. Es el desembolso para comprar la gloria. Por eso Luisa, pues podemos decir que está muy, muy centrada en la cruz. Bueno, su vida misma fue expiación, ¿no? Estar 60 años en cama. La cruz nunca se suspendió en Luisa, aunque vivió divina voluntad. Para Luisa, ¿cuál era la mortificación? Ya vivía gracias extraordinarias, místicas, y ya vivía en la divina voluntad. ¿Y qué le mortificaba a Luisa? Que viniera el sacerdote todos los días y pudiera entonces darme la bendición para que yo vuelva a mi estado. Le mortificaba a ella, pero Dios le pedía que aceptara eso. Pero a Luisa le mortificaba enormemente el poder escribir esto. ¿Cuánto no le mortificaba poder decir lo que el Señor le daba y le comunicaba? Le daba esa tremenda mortificación de que otros se enteraran de esto. Entonces la cruz en Luisa nunca se suspendió. Porque luego los grupos de divina voluntad dicen que la cruz ya se supera en cierto camino de divina voluntad. No, hombre, la cruz siempre se estará, es el signo del Señor para dar vida, y es el trabajo que la cruz normalmente va a ir haciendo para poder transformarnos en el hombre nuevo, ¿no? Del hombre viejo y carnal al hombre nuevo y espiritual, ¿no? Entonces la cruz tenemos que darle un gran valor, ¿no? En estos escritos de los primeros volúmenes, Jesús habla suficientemente de la cruz, elogio de la cruz, el valor de la cruz, ¿verdad? Ahorita estamos leyendo los frutos de la cruz, ¿verdad? Luego le dijo, la cruz es mi lecho florido. No porque no sufriera dolores atroces, sino porque por medio de la cruz paría muchas almas a la gracia y veía brotar muchas bellas flores que producían muchos frutos celestiales, y entonces viendo tanto bien, tenía como delicia a mí ese lecho de dolor y me deleitaba en la cruz y en el sufrir. También tú, hija mía, toma como delicia las penas y deleítate en esas crucificadas, en estar crucificada en mi cruz. No quiero que temas el sufrimiento, como si quisiera obrar tibiamente. Anda, ánimo, obra como valiente y exponte por ti misma al sufrir. Hijos, esto es muy para el ser humano repugnante, ¿eh? No nos gusta sufrir. Ahí en la comunidad también había un sacerdote que ya conocía divina voluntad. Y dice, yo no entiendo a Luisa. Aparte, yo no estoy para estar sufriendo. No, pues si no se trata de que busquemos el sufrimiento. El sufrimiento es parte de la condición humana.
Pero una cosa que sí hay que superar es el poder sufrir por amor, ¿verdad? Porque nadie hacemos esas opciones. Yo te puedo amar de 1000 cosas, ¿no? De darte 1000 cosas, sacrificarme, pero que ya pueda yo sufrir por ti, pues es decisión de gente muy madura espiritualmente. Por eso el valor de la cruz es muy grande. No es que Dios nos va a mandar cruces de sufrimiento, no se trata de eso, sino que en la medida de que el sufrimiento toca nuestras puertas, lo podamos vivir con esta visión de fe, ¿verdad? Y con ese amor con el que podemos mostrarle a Dios el amor que le tenemos, porque esto solo lo sufrí por ti. O sea, darle esa intención y darle ese enfoque. Porque si tú le preguntas a Jesús por qué hizo lo que hizo por ti, fue para redimirte, pero fue por amor y tuvo que pasar por el sufrimiento. Entonces Dios también te diría, ¿y tú qué eres capaz de hacer por amor a mí y qué podrías sufrir solo por amarme y por colaborar conmigo en esta obra de redención? Porque también como cristianos sabemos que el sufrimiento tiene un valor de redención, ¿no? ¿O no lo tiene? Entonces podemos entender que nosotros, sobre todo los sacerdotes, colaboramos en la redención del mundo a través de ser estos sacerdotes que colaboramos en trabajar en el pueblo para su salvación. Pero imagínense todos los sufrimientos sacerdotales. ¿Qué hacen ustedes con ellos? Se los ofrecemos al Señor. Y al ofrecerlo, ¿verdad? Dios lo transforma en prendas de salvación para el pueblo. Sabemos que nadie salva a nadie, solo Cristo, pero nosotros nos unimos a ese misterio. A ver, hermanos, pues, para los que tenemos ya muchos años en el sacerdocio, ¿qué hacemos con los momentos de soledad, de las renuncias serias, ¿no? El celibato, las situaciones a veces de injusticia que vive el sacerdote? Si no las sabemos ofrecer y vivir con espíritu de fe, estamos amargados o estamos heridos. ¿Cuántos sacerdotes no viven heridos por lo que les dijo el hermano, por lo que el obispo actuó de manera injusta, por lo que sucedió en esa comunidad parroquial por la que pasó? A ver, aquí hay muchos ya mayores. ¿Cuántas cosas no hemos pasado por las comunidades? Y cuando uno ve en retrospectiva, hacia atrás, uno dice, ¡ay, qué terrible cuando pasé ahí por esta comunidad! Pero qué provecho espiritual me hizo. Ya lo podemos ver a distancia y podemos decir, híjole, cómo Dios nos ayuda en su gracia, porque eso puede ser motivo hasta de abandonar el ministerio, ¿o no, hermanos? Pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque somos capaces de vivir el misterio de la cruz. ¿Verdad? Jesús sacerdote es la víctima y el altar. Esto lo entendemos nosotros mismos, ¿no? Somos sacerdotes con Cristo. Entonces, fíjense bien, ahondar mucho en este sentido de la cruz, ¿no? Para que finalmente podamos descubrir que, bueno, Luisa tiene un desposorio especialmente en la cruz, porque se desposa con la Santísima Trinidad, aquí en la tierra. Baja la Trinidad y la desposa y le dice, te hemos elegido para que estés con nosotros y que estés íntimamente unida a nosotros. Baja la Trinidad al desposorio como lo hace con todos los santos místicos que vivieron el matrimonio espiritual. Y hasta hubo testigos para ese desposorio, ¿no? Creo que fue Santa Catalina de Siena la que estaba ahí metida en el consorcio, ¿no? Luego, Luisa sube al cielo a renovar ese desposorio ya no en la tierra, sino en el cielo. Eso es algo súper extraordinario, ¿no? Yo que he oído, no lo he oído en otros santos. Dice, sube Luisa porque te estamos esperando. Estos vuelos de la fe, pues para Luisa ya eran unos vuelos extraordinariamente, particularmente para ella,
en donde ella, pues acuérdense cómo quedaba en su situación ordinaria, petrificada, quedaba muerta. ¿Y qué hacía? ¿Quedaba como en el sepulcro de su cuerpo? No, volaba al cielo. Esto ya el Vaticano lo leyó y lo examinó y no está diciendo que es una locura. Es real. Es un estado místico, ¿verdad?, que vivía Luisa, en el que ella, y esto nos cuesta aceptarlo cuando lo leemos en Luisa, que ella volaba al cielo. O sea, Luisa tenía una vida ya avanzada en divina voluntad, más de cielo que de tierra. No comía, sí saben, para los que no conocen a Luisa, hubo un momento en que ya solo vivía de la Eucaristía, ¿eh? Y no es la primera santa que vive esta experiencia. Hay muchas italianas santas, ¿verdad?, almas víctimas, que solo vivían de la Eucaristía. Luisa llegó a no ingerir alimento y el confesor le obligaba a comer, porque decía, no puedes dejar de comer nada. Y entonces comía un poco de almendras y las devolvía en vómito. Pero el vómito no olía espantoso, olía a una cosa bellísima de fragancias celestiales. O sea, Dios estaba ahí diciéndole al confesor, ¿verdad?, que fue el testigo de todo esto, pues que era un estado místico especialísimo, ¿verdad?, en donde se cumple lo que Jesús dice: mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Este es un estado en que Jesús deja que esta criatura viva solo de voluntad divina. Entonces, los desposorios en el cielo, pero después le pide unos desposorios en la cruz. Fíjense qué importante es esto de la cruz. El desposorio en la cruz. Claro, va a ser un alma víctima, ¿verdad? Va a ser un alma que va a estar asociada íntimamente a la pasión del Señor. Pero el desposorio de la cruz también lo vivimos nosotros. El que quiera seguirme, ahí está el desposorio. No es místico ni nada por el estilo, pero si quieres seguirme, carga tu cruz, niégate a ti mismo, o sea, ten paciencia, despójate, desapégate, mortifícate, sacrifícate, abandónate. Vacíate, vaciamiento. Entonces, cuando veamos todas estas actitudes o virtudes, ¿verdad?, nos damos cuenta que todas están referidas al trabajo que tiene que hacer la cruz en nosotros. Por eso esto es lo primero. Lo primero que recomiendo, aquí dice el texto, es que te despojes de tu propia voluntad. Ahora, si nosotros lo meditamos, decimos, ¿y cómo me despojo de mí mismo? Si vivo de mí mismo y apegado a mí mismo, porque todo lo que hacemos lo hemos hecho en nosotros y desde nosotros. Necesitamos luces espirituales. Porque yo se los digo, ¿y cómo? Necesitas la luz del Espíritu Santo. Por eso la oración de la consagración me gusta, porque dice, hazme dócil a tus operaciones divinas. Todas estas son operaciones divinas. El vaciarme, abandonarme, sacrificarme, mortificarme, desapegarme. Dios me tiene que iluminar para comprender cómo le hago. Miren, esto de despojarse de la propia voluntad yo lo empecé a vivir porque Dios me empezó a contrariar en todo. Nada me salía. Y luego me ponía en situaciones en donde tenía que aprender a hacer lo que el otro decía. Aunque fuera para mí como no necesario, pero me dice, aprende a hacer lo que el otro hace, lo que el otro te pide. Dios me iluminó para que yo aprovechara ese tiempo, que no fue muy largo, fue muy mortificante, pero que yo aprendí a soltar mi juicio. El Señor no dice, no juzgues. Todo lo estamos juzgando. Si lo dijo bien, si lo hizo mal, si lo hizo convenientemente, si lo hizo como debiese. O sea, siempre estamos juzgando. Por eso de repente en divina voluntad tenemos que aprender a soltar el juicio.
soltar, no voy a juzgar. No voy a juzgar porque no quiero apegarme a mi juicio, porque el juicio también está conectado al obrar. Uno obra según su juicio. La razón mueve a la voluntad. Por eso esto necesitamos gracias que... Por eso, miren, divina voluntad es más acción de Dios que tuya. Entonces aquí nosotros tenemos que aprender a descubrir que este camino no solamente es espiritual, como decimos, no simplemente es una espiritualidad, es un dejar a la voluntad divina, o sea, la operación del Espíritu, que vaya haciendo camino en mí para que yo viva de una manera, lo dice Pablo, no con la sige, no con los criterios mundanos, no en la carne, sino el Espíritu. Pablo ya lo vislumbra. Si nacimos en el Espíritu, caminemos en el Espíritu. Y no con los criterios del mundo, no en la carne, no en el juicio de las cosas que podemos hacer, sino en el Espíritu. Y en el Espíritu quiere decir que el Espíritu es el que obra directamente. Es que a veces tenemos una visión pesimista del cristianismo. Ay, ¿cómo Dios va a asistirme de esa manera? Si supieras. Como si pensáramos que Dios pierde el tiempo trabajando contigo. Como que no te mereces que Él te ponga tanta atención. ¿Por qué no eres amado de Dios? ¿No dio su vida por ti? O sea, Dios tiene una atención maravillosa con cada alma. Pero tenemos una mentalidad pesimista. Ay, ¿cómo crees ni que fuera yo un santo? No, pues no se trata de que seas santo. Se trata de que dejes que Dios actúe en ti y haga su obra. Aquí tenemos que ajustar todas estas elucubraciones que traemos. Platicaba con el padre en la comida. No hemos aprendido a ser cristianos. Queremos espiritualidades, caminos espirituales. Para nosotros no existen. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nuestro camino es Cristo. No nos interesa hacer el bien por altruismo, para que nos vean o para sacar tajada. Queremos vivir en Cristo y hacer todo el bien que podamos en Él y con Él. Ese es nuestro camino. Nuestro camino de trascendencia es este. No se trata de ser espirituales, se trata de ser cristianos. Pero pues como que ser cristiano está muy difícil, ¿no? Por eso Divina Voluntad viene a reivindicar un montón el camino de la vida cristiana